El tema de hoy va a ser pasaje de unidades, ¿sí? Que es un tema primordial para poder entender el resto de la materia. Si no se domina todo esto que corresponde a pasaje de unidades, el resto de la materia va a ser por demás dificultoso poder entenderlo. Para lo que es de pasaje de unidades vamos a usar el método de notación científica. Básicamente es muy sencillo, si me muevo hacia la derecha va exponente positivo y si me muevo hacia la izquierda va exponente negativo. Hay diferentes tipos de unidades que vamos a trabajar. Comencemos por las unidades de longitud. Unidades de longitud, como sabemos, se utilizan para medir distancias, ¿no? La distancia de una mesa o la distancia que un auto recorre cuando va desde Buenos Aires a Mar del Plata, por ejemplo, ¿sí? Todo eso se mide en unidades de longitud. Y si bien hay mucho más grandes que kilómetro y mucho más chicas que milímetro, nosotros vamos a usar estas, ¿sí? Por un lado, bueno, tenemos kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Entonces, por ejemplo, supongamos que me dicen pasar 25 kilómetros a metros. ¿Sí? En este caso lo único que hago es poner el número 25, que es el número que me están diciendo en este caso, por 10, siempre esto, o sea, pongo el número que me dan por 10 y lo único que yo voy a tocar acá es el exponente. Como de kilómetros a metros tengo uno, 2, 3 lugares hacia la derecha, va un 3 positivo, porque dijimos que cuando nos movemos hacia la derecha, el exponente que agrego es positivo. Y nunca olvidar poner la unidad de destino, en este caso metro. ¿Sí? Recuerden que en biofísica, sobre todo los ejercicios de desarrollo, si no se ponen las unidades, el ejercicio se da por incorrecto, por más que el número esté correcto. Otro ejemplo, supongamos que me dicen pasar ahora 25 centímetros a kilómetros, de vuelta. Pongo el número 25 por 10 y lo único que voy a tocar es el exponente. O sea, siempre pongo el número que me dan por 10 y lo que agrego es el exponente. Si me fijo en la tablita, de centímetros a kilómetros tengo uno, 2, 3, 4, 5 lugares para la izquierda. Por eso va un menos 5. Y no olvidar la unidad de destino, en este caso kilómetro. Copian. Después tenemos las unidades de superficie, que se utilizan para medir justamente superficies o áreas. ¿Sí? Fíjense que la tabla es exactamente la misma, ¿no? Kilómetro cuadrado, además que con un cuadrado arriba. Kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado, decámetro cuadrado, metro cuadrado, decímetro cuadrado, centímetro cuadrado y milímetro cuadrado. Acá la regla es exactamente la misma que usamos con notación científica, pero se multiplica por 2 la cantidad de lugares. ¿Sí? Se multiplica por 2 la cantidad de lugares. No se eleva al cuadrado, sino la cantidad de lugares, sino que se multiplica por 2. Entonces, por ejemplo, si me dicen pasar 250 centímetros cuadrados a metros cuadrados, ¿m? Pongo el número 250 por 10, como habíamos dicho antes, y lo único que agregamos es el exponente. Como de centímetro cuadrado a metro cuadrado tengo uno, 2 lugares para la izquierda, multiplicado por 2 son 4. Entonces por eso pongo un 4 acá y como me moví para la izquierda va exponente negativo. Y no olvidar poner nunca la unidad de destino, en este caso metros cuadrados. Lo mismo si fuera con decimales, exactamente lo mismo. Este método es sencillo, traten de acostumbrarse a pasar las unidades de esta manera. ¿Sí? Por ahí algunos ya conocía algún otro método como correr la coma o agregar ceros. Bueno, eso vamos a obviarlo porque es más trabajoso. ¿Sí? Es conveniente que se acostumbren a utilizar notación científica. Entonces, si tengo 36,5 kilómetros cuadrados a metros cuadrados, pongo el número 36,5 por 10 y agrego el exponente. Como de kilómetro cuadrado a metro cuadrado hay uno, 2, 3 lugares para la derecha, el exponente va a ser positivo, 3, pero multiplicado por 2, 6. Y no olvidar poner metros cuadrados, o sea, la unidad a la que llego. Como verán es muy sencillo.
Copien. Después tenemos las unidades de capacidad. ¿Qué es la capacidad? Bueno, es un poco redundante la definición porque es un concepto que uno desarrolla aproximadamente entre los 8 y los 12 años, el concepto de capacidad, y ya es como que lo tiene asimilado, ¿no? Pero la capacidad, valga la redundancia, es la capacidad de un recipiente o de un cuerpo para almacenar un fluido, ¿sí? O algo, cualquier cosa en realidad, no solamente un fluido, pero se entiende mejor como un vaso tiene una capacidad para almacenar tanta cantidad de agua, ¿sí? La tabla, fíjense que es la misma: kilómetro cúbico, hectómetro cúbico, decámetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico y milímetro cúbico. Y así como cuando aparecía el cuadrado se multiplicaba por 2 la cantidad de lugares, cuando aparece el cubo se multiplica por 3 la cantidad de lugares. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo que pasar 40,5 centímetros cúbicos a metros cúbicos, pongo el número 40,5 por 10 y voy a agregar el exponente como veníamos haciendo hasta ahora. Si nos fijamos, de centímetros cúbicos a metros cúbicos hay 2 lugares para la izquierda. ¿Sí? Multiplicado por 3 son 6, menos 6 porque es para la izquierda, ¿no? Y metros cúbicos, no olvidar colocar la unidad de destino. Copien. Sigamos. Tenemos las unidades de volumen. Bueno, acá ya es similar, ya no se va a multiplicar ni... Cuando no aparece ni cuadrado ni cubo, no multiplico ni por 2 ni por 3 la cantidad de lugares. ¿Sí? Pero entonces tenemos kilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro y mililitro. ¿Qué es el volumen? El volumen es el espacio efectivamente ocupado por un cuerpo. Por ejemplo, yo puedo tener una jarra que tenga una capacidad de 200 metros cúbicos para almacenar agua, y solamente de esos 200 metros cúbicos hay ocupado 5 litros, supónganse. Entonces, ven, en ese caso la capacidad no coincide con el volumen. Muchas veces sí. Pero bueno, entonces, ¿cómo se pasa? Si yo tengo 200 mililitros a litros, bueno, simplemente 200 por 10 y agrego el exponente, ¿no? De mililitro a litro hay 3 lugares para la izquierda, y como no hay ni cuadrado ni cubo en estas unidades de volumen, pongo directamente el menos 3 litros. Como les decía, la capacidad del volumen muchas veces se toman como sinónimos, no lo son. Yo les contaba el ejemplo de de lo que es justamente un vaso, ¿no? Yo, si el vaso lo tengo lleno de agua, la capacidad es equivalente en ese caso con el volumen de agua que está ocupando, ¿no? Ese vaso. Pero otras veces no, porque si yo tengo un vaso y lo tengo medio lleno de agua, la capacidad en ese caso del vaso es más grande que el volumen ocupado. Es decir, que podríamos definir el volumen como la capacidad efectiva ocupada por un cuerpo en un recipiente. Y hay equivalencias, entonces, porque son conceptos, como veníamos hablando, muy similares, ¿no? Un decímetro cúbico equivale a un litro y un centímetro cúbico equivale a un mililitro. ¿Con esto qué estoy diciendo? Estoy diciendo que si a mí me dicen que tengo un decímetro cúbico, es lo mismo que decir que tengo un litro. Y si me dicen que tengo un centímetro cúbico, es lo mismo que decir que tengo un mililitro. Son unidades equivalentes. 40 centímetros cúbicos serán 40 mililitros. Por eso fíjense que si me piden pasar 40 centímetros cúbicos a hectolitros, ¿sí? Yo primero me tengo que dar cuenta que 40 centímetros cúbicos es lo mismo que decir 40 mililitros. Acá abajo lo puse. Y entonces en realidad lo que me están pidiendo es pasar 40 mililitros a hectolitros. Entonces pongo 40 por 10
y me fijo de mililitros a hectolitros, tengo 1, 2, 3, 4, perdón, de mililitros, 1, 2, 3, 4, 5 lugares hacia la izquierda, por eso va un menos 5 hectolitros, ¿sí? Tenemos las unidades de masa, kilogramo, fíjense que siempre son los mismos prefijos, ¿no? Kilo, hecto, deca, la unidad correspondiente, en este caso gramo, deci, centi y mili. ¿Mm? Justamente lo que cambia es la unidad de grado, se dice, ¿no? Por ejemplo, era kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, ahora es gramo. Entonces, kilogramo, hectogramo, decagramo, gramo, decigramo, centigramo y miligramo. El concepto de masa, ustedes por ahora lo relacionan casi como equivalente al concepto de peso. ¿Sí? Cuando yo voy a la farmacia y me peso, me lo van a dar en kilogramos, pero no es lo mismo, ya iremos viendo a medida que avancemos en el curso. La masa y el peso son dos conceptos completamente distintos, relacionados pero distintos. Bueno, para pasar esto no puse ningún ejemplo porque justamente es más de lo mismo, más de lo que veníamos hablando hasta ahora. Llegamos a las unidades horarias. Las unidades horarias se utilizan para medir el tiempo justamente, ¿no? Y tenemos las clásicas conocidas horas, minutos y segundos. Fíjense cómo se abrevian, ¿no? Vamos a prescindir de los símbolos matemáticos, de para minuto un apóstrofe y para segundo dos apóstrofe, y vamos a usar estas letras, que son las que van a encontrar en los parciales y en los ejercicios. Para esto no hay tabla, esto de multiplicar por 2, por 3, la cantidad de lugares, esto no va a estar acá, sino que directamente usamos regla de 3 simple, ¿no? Recordando que una hora son 60 minutos, un minuto 60 segundos y una hora 3600 segundos. Vamos a responder esta pregunta: ¿cuántos segundos hay en un mes de 30 días? Para esto recomiendo que lo hagan ustedes, pongan pausa y seguimos con el video. ¿Mm? Entonces digo, bueno, si un día tiene 24 horas, 30 días, ¿cuántas horas tendrán? ¿No? 30 por 24 dividido 1 me da 720 horas. Y como me pedían cuántos segundos hay en un mes de 30 días, una hora son 3600 segundos, 720 horas, ¿cuántos segundos van a ser? Me da 2.592.000 segundos. Este número, como es muy grande y también lo puedo hacer con números que son muy chicos, es conveniente pasarlo a notación científica. Para esto pueden usar la tecla ENG, E-N-G. ¿Sí? En la calculadora científica la encuentran, o sea, ponen el número, aprietan esta tecla ENG y les va a aparecer seguramente esto, 2,59 por 10 a la 6 segundos. Si no logran encontrarla, bueno, búsquenla porque está, pero si no me mandan consulta y trato de ayudarlos. Después tenemos ya las unidades de velocidad, ¿sí? Que ya forman parte de toda unidad que se dice eh, diferencial o combinada. Ahí está, combinada. Combinada, ¿por qué? Porque combina unidades, dos unidades de distintos tipos, ¿no? La unidad de la velocidad es unidad de longitud sobre unidad de tiempo, unidad horaria. Por ejemplo, metro sobre segundo. O por ahí lo pueden interpretar como metros por segundo. Bueno, solemos hablar en biofísica un poco más matemáticamente, eso sería metros sobre segundo, ¿no? Entonces, supongamos que me dicen, y presten mucha atención a este método porque los va a ayudar, pasar 72 kilómetros por hora a metros por segundo. Acá. Yo primero traduzco qué quiere decir 72 kilómetros por hora o sobre hora. 72 kilómetros sobre hora, si uno tendría que leerlo de alguna manera, significa que me muevo 72 kilómetros
en una hora, ¿no? Voy a bajar un poco. Ahí está. 72 kilómetros en una hora. Entonces fíjense que los 72 kilómetros los tengo que pasar a metros y una hora la tengo que pasar a segundos, porque yo lo que quiero es pasar a metros por segundo. Entonces, 72 kilómetros a metros son 3 lugares para la derecha, recordando la tablita. Entonces, 72 por 10 al cubo metros. Y una hora a segundos, bueno, una hora son 3600 segundos, se lo pongo así. Siempre poniendo las unidades, ¿no? Metros acá arriba, segundos abajo. Hago la cuenta con la calculadora y me da 20 metros por segundo. O sobre segundo. Vayan copiando. Todas estas, antes que me olvide, todas las tablitas que les acabo de enseñar y el método que les acabo de enseñar lo pueden poner tranquilamente en su hoja de fórmulas y recomiendo que lo anoten en su hoja de fórmulas, ¿sí? Porque, repito, el pasaje de unidades por algo es fundamental. Muchas veces no está en los libros de física, sobre todo en el material teórico que ustedes van a tener para las próximas clases, por ahí no va a estar, pero justamente es algo que elijo darlo como una primer clase para poder entender bien todo lo que sigue. ¿Mm? Veamos otro ejemplo. Tenemos 240 centímetros por minuto a kilómetros por hora. Como siempre, lo primero que hago es traducir. Que yo diga que tengo una velocidad, por más que no tengan todavía el concepto de velocidad bien asimilado, lo que entiendan por velocidad muchas veces como sinónimo de rapidez está bien. Si yo tengo 240 centímetros por minuto, significa que recorro, me desplazo 240 centímetros en un minuto. Entonces, como yo quiero pasar a kilómetros por hora, los 240 centímetros los tengo que pasar a kilómetros y un minuto lo tengo que pasar a horas. Bueno, de centímetro a kilómetro hay 5 lugares para la izquierda, pues por eso sería 240 por 10 a la menos 5 kilómetros. ¿Sí? Y un minuto ahora, ojo acá, porque yo sé que, a ver, ahí va, una hora son 60 minutos, ¿sí? Un minuto, ¿cuántas horas son? Tengo que hacer 1 por 1 dividido 60, lo expreso como fracción, 1 sobre 60 horas. Y eso es lo que pongo acá. Ojo con esto, no me pongan 60 horas, porque un minuto no son 60 horas. Un minuto son 1 sobre 60 horas. ¿Sí? 0,016 periódico también pueden poner, pero con este numerito está bien. Hacen la cuenta en la calculadora y les va a dar 0,144 kilómetros por hora. Copien. Bueno, como tarea les doy esto, pasar 40 metros a centímetros, 200 centímetros cuadrados a metros cuadrados y 3 unidades acá para pasar de velocidad, ¿no? 230 kilómetros por hora a metros por segundo, 400 centímetros por segundo a kilómetros por segundo y 360 centímetros por segundo a kilómetros por hora. Esto lo tienen que hacer ustedes, mandármelo por mail y de esa manera podemos pasar a la siguiente clase. ¿Sí? Repito, me mandan esto por mail, una foto con el celular o el WhatsApp si quieren y se los corrijo y en base a la corrección pasamos para la siguiente clase. ¿Sí? Para terminar, ahí dejo un poquito más para que lo copien. De todas maneras, bueno, el video pueden ir y volver cuantas veces quieran, pausarlo y demás. Yo eh, para las clases que doy en la UBA lo utilizo bastante este método. Bueno, pasamos para terminar con esta primera clase, sistemas de unidades. Todas las unidades que nosotros vimos y muchas otras más se pueden clasificar o aglomerar en 3 sistemas, que son el MKS, el técnico y el CGS. MKS por metros kilogramos segundos, CGS por centímetros gramos segundos. El MKS es el sistema que más usamos porque es el sistema métrico legal argentino. ¿Sí? Es el sistema que más usamos, sin duda, pero no es el único. Son como 3 países, cada uno mide las distintas magnitudes en sus unidades correspondientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tienen un montón de símbolos físicos que de a poco iremos enseñando, ¿no? De a poco iremos descubriendo y razonando. Esperen que se... Ahí está.
Delta X, esto significa desplazamiento, delta T, tiempo, velocidad, aceleración, fuerza, masa, trabajo y energía. Fíjense que, por ejemplo, el desplazamiento, el delta X, se mide en el MKS en metros, en el técnico también, y en el CGS se mide en centímetros, y así con cada uno, ¿no? La idea es que ustedes elijan en qué sistema van a trabajar, ¿sí? Por eso este cuadro del sistema de unidades también es uno que van a tener que tener en su hoja de fórmula. Yo recomiendo tenerlo chiquitito en algún lugarcito e irlo completando, porque van a ir apareciendo otras magnitudes, no solamente hasta energía, van a aparecer otras magnitudes que también es importante que sepamos cada sistema en qué unidad lo mide. Les decía que tienen que tratar de utilizar siempre el mismo sistema para trabajar. O sea, si yo estoy trabajando en el MKS, la aceleración la tengo que trabajar en metros por segundos al cuadrado y la fuerza en newtons y la masa en kilogramos. Fíjense cómo puede servir este método. Ven, yo tengo esta fórmula que en realidad está mal. No es una fórmula... A ver esto. A ver. Bueno, vamos acá. No es una fórmula correcta, pero va a servir para lo que quiero explicar. Dice, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, si yo quiero averiguar en qué se mide la fuerza, bueno, me fijo en qué sistema estoy trabajando. Si la masa la trabajo en kilogramos y la aceleración en metros por segundos al cuadrado, estoy trabajando, fíjense, la masa en kilogramos, aceleración en metros por segundos al cuadrado, estoy trabajando en el MKS. Por lo tanto, el resultado me va a dar en MKS, por eso en Newton. En cambio, si yo la masa la trabajo en UTM y la aceleración en metros por segundos al cuadrado, masa en UTM estoy dentro del técnico. Metros por segundos al cuadrado también estoy dentro del técnico, entonces la fuerza me va a dar en kilogramos fuerza. ¿Ven? Entonces yo no puedo trabajar la masa en UTM, la aceleración en metros por segundos al cuadrado y que el resultado de la fuerza me dé en newton. Es imposible. No puedo mezclar unidades. Entonces yo no tengo que aprenderme de memoria, y es un consejo que les doy, que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton. No, más bien tener esto bien claro, memorizado, que se va a memorizar de tanto practicar, y en base a eso poder justamente determinar a qué unidad voy a llegar. Bueno, entonces les recuerdo, para la próxima clase me mandan esto por mail o por WhatsApp, como ustedes quieran, ¿sí? Ahí seguramente la administración del instituto les habrá pasado los datos necesarios, y una vez que yo corrija esto, les doy el visto para pasar a la segunda clase. Traten de seguirme en esto, porque si no van a empezar a acumular videos, textos, sin leerlos, sin hacer las actividades que yo les propongo, y no se llega a buen puerto con el método. O sea, el método virtual es un método que sirve realmente, lo repito, en el programa CITEP de la UBA lo estoy implementando constantemente, pero siempre y cuando se sigan los requerimientos, ¿no? Si yo les digo que me manden esto para poder acceder a la clase 2, háganme caso, hagan este trabajito, son 5 ejercicios, me lo mandan y lo corrijo, y ahí ustedes tienen la clase 2, ¿sí?